este aterrador relato, un conserje se enfrenta a lo que parece ser un turno nocturno normal, pero pronto descubre que hay algo oscuro acechando en las sombras. Cuando se ve obligado a adentrarse en el sótano, el edificio lo recibe con algo más que oscuridad. Una presencia que nunca lo dejará ir. Prepárate para vivir una historia de miedo real, donde la línea entre la razón y el terror se difumina en cada esquina de una escuela antigua. ¿Qué oscuro secreto se esconde este lugar? ¿Por qué el miedo parece acechar desde cada rincón? Imaginen por un momento estar solo en un edificio enorme, completamente vacío. La oscuridad lo rodea y solo el sonido de sus propios pasos resuena en los pasillos desiertos. Cada sonido que emite parece multiplicarse, amplificado por la vastedad del lugar. Nadie más está allí, solo tú y el edificio. Pero, ¿y si les dijera que en ese mismo lugar, algo o alguien los estaba observando? Algo que no debería estar allí, algo que ha estado esperando. ¿Te atreverías a quedarte? Esta es la historia de un hombre que se vio obligado a enfrentar lo impensable cuando comenzó a trabajar como conserje nocturno en una vieja escuela secundaria. Al principio, todo parecía perfecto. Sin niños corriendo por los pasillos, sin profesores reclamando, sin el bullicio habitual. Solo él, sus tareas y la quietud de la noche. Era un trabajo tranquilo, agradablemente silencioso, casi pacífico para alguien que disfrutaba de la soledad. Pero pronto, lo que parecía ser una rutina normal comenzó a tornarse incómodo. No era solo la quietud, sino una sensación más profunda, algo en el aire, como si todo estuviera demasiado en silencio. Esa sensación crecía en un lugar específico, un lugar que él siempre había evitado: el sótano. La escuela, construida en los años 50, era vieja. El sótano se extendía por debajo de la mitad del edificio y se sentía como un espacio incompleto. No estaba como las aulas, con paredes blancas y ventanas. El sótano era un laberinto de concreto, con cuartos de almacenamiento y pasillos largos, estrechos, llenos de tuberías, cables y sombras. Aunque trataba de ignorarlo, el sótano siempre estuvo allí, como una cicatriz en el edificio, esperando. Nadie quería hablar de él, y mucho menos entrar. Pero una noche, cuando las tareas se apilaron más de lo habitual, no había otra opción. Tendría que ir allí. Las sillas para un evento importante estaban en el sótano y debía hacer su trabajo. Con el carrito de limpieza en mano y la linterna encendida, nuestro protagonista comenzó a bajar las escaleras hacia el sótano. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, como si las paredes mismas estuvieran observándolo. Lo que antes era un lugar tranquilo, ahora le parecía inquietante. El aire estaba espeso, denso, como si el sótano estuviera respirando junto con él. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera intermitente, algunas ni siquiera se encendían, y el sonido de las tuberías golpeando las paredes, combinado con el crujir del viejo edificio, sumaban a la atmósfera sombría que envolvía el lugar. A pesar de sus esfuerzos por racionalizar cada sonido, algo dentro de él le decía que estaba en un lugar que no debía, como si una presencia invisible estuviera acechando entre las sombras. Al llegar al primer cuarto de almacenamiento, todo parecía estar en silencio, como siempre, pero algo en el ambiente era diferente. Miró a su alrededor, buscando las sillas plegables que debía llevar. Las pilas de muebles viejos y escritorios estaban apiladas por todas partes,
formando un laberinto de madera y metal. De repente, notó algo extraño. Una pila de escritorios no estaba en su lugar. Estaba desordenada, como si alguien la hubiera movido recientemente. Se detuvo, frunció el ceño, pero se obligó a ignorarlo pensando que quizá había sido el movimiento de las sillas. Cuando comenzó a sacar las primeras sillas, escuchó un sonido. Un arrastre, bajo pero claro. Su corazón dio un vuelco. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Pensó que podría ser una tubería o algún ruido de las viejas paredes. Pero, ¿y si no era eso? El sonido se detuvo. Estaba en el pasillo con las sillas en las manos, completamente inmovilizado. La linterna parpadeaba débilmente, iluminando la oscuridad, y él no sabía qué hacer. ¿Debería investigar o seguir con lo que vino a hacer? El tiempo parecía detenerse y la ansiedad crecía. ¿Realmente estaba solo? El edificio estaba cerrado. No había nadie más allí. O eso pensaba. Dio un paso hacia el pasillo, iluminando la oscuridad con su linterna. Pero no había nada, solo la sombra de las paredes y las viejas puertas cerradas. Aún así, el corazón latía con fuerza en sus oídos. Durante lo que parecieron ser minutos interminables, permaneció allí, paralizado, antes de convencerse de que probablemente solo eran las tuberías o su mente jugando trucos con él. Con el corazón aún acelerado, subió las escaleras del sótano sin mirar atrás. El aire frío de la oscuridad lo seguía como una sombra invisible, y su mente no dejaba de preguntarse quién o qué lo estaba observando. Cuando llegó al pasillo principal, se detuvo. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio. Miró hacia el pasillo vacío, buscando alguna pista sobre lo que acababa de suceder. Pero no había nada. Solo el silencio. Ese silencio que no podía comprender. ¿Estaba realmente a salvo? ¿O simplemente había escapado de lo peor? Permaneció allí, mirando la puerta del sótano, sin atreverse a moverse. El silencio era profundo, opresivo, como una presencia tangible. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. Un sonido, lejano, pero claro. El arrastre. Se detuvo de inmediato. Su corazón volvió a latir con fuerza. No podía ser. Con la linterna en mano, avanzó lentamente, iluminando el pasillo. Cada paso lo acercaba más al origen del sonido, pero al mismo tiempo, el terror lo envolvía. El sonido persistía, como si alguien estuviera jugando con él, acercándose lentamente hacia él. Con cada paso, lo acercaba más al peligro, y justo cuando llegó al final del pasillo, el sonido cesó. Un silencio mortal lo envolvió, y la atmósfera se volvió aún más opresiva. Frente a él, la puerta del sótano, de nuevo, entreabierta, pero esta vez, había algo más. Un aire frío y denso salía de la rendija de la puerta, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Algo que no quería dejarlo ir. Con el corazón en la garganta, extendió la mano temblorosa hacia la puerta. Sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Qué lo estaba acechando? Sin pensarlo más, empujó la puerta, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que se ocultara en las sombras. El cuarto estaba vacío, pero no era un vacío común. Algo en el aire, una energía extraña y densa, lo envolvía. El polvo acumulado, las cajas apiladas, todo en su lugar. Todo parecía normal. Pero algo no estaba bien. Una caja en el fondo del cuarto no estaba como la había dejado. Estaba inclinada, ligeramente fuera de lugar, y en el suelo, marcas evidentes de que había sido movida. Su estómago se revolvió. ¿Quién había tocado esa caja? El sonido de sus botas resonaba en el cuarto mientras se acercaba a la caja. Con cada paso, la sensación de ser observado aumentaba.
no podía quitarse esa horrible sensación de que no estaba solo. De repente, lo escuchó. Un sonido bajo, casi inaudible. Al principio pensó que era el sonido de las tuberías, pero no. Era algo más. Algo vivo. Era una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera tratando de ser sigiloso pero fallando. El aire se detuvo en su garganta. Dio un paso atrás, iluminando desesperadamente el cuarto. ¿Quién estaba allí? La linterna iluminó las sombras, pero no había nada. El cuarto seguía vacío. Sin embargo, la respiración no desapareció. Ahora parecía estar justo detrás de él. La puerta del sótano comenzó a crujir como si algo estuviera empujándola desde el interior. Pero no era una puerta común. Era demasiado pesada para moverse sola. ¿O sí? La puerta se abrió con un chirrido tan fuerte que parecía resonar a través de todo el edificio. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de frío lo envolvía con cada respiración. El sótano, tan oscuro como siempre, parecía ahora mucho más vivo. Y lo peor de todo, no estaba solo. La linterna, que en sus manos parecía ya una extensión de su brazo, se movía frenéticamente, iluminando fragmentos dispersos del sótano. Las viejas cajas apiladas, las estanterías llenas de polvo, las tuberías oxidadas que sobresalían del suelo. Pero no había nada visible. Sin embargo, la atmósfera era espesa, cargada de una energía extraña que se podía sentir en cada rincón. Algo lo observaba, lo acechaba. De repente, vio algo en la esquina más oscura del sótano. No era una persona, no podía serlo. Se deslizaba entre las sombras como una figura fantasmal, casi invisible, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz extraña que se reflejaba en la linterna. El terror lo paralizó. Su cuerpo comenzó a temblar y una fría sensación de desesperación lo invadió. Sabía que no debía mirar atrás. Todo en su ser le gritaba que huyera, pero algo lo mantenía allí, pegado al suelo, sin poder moverse. La figura comenzó a moverse lentamente, deslizándose por el suelo como si fluyera entre las sombras, acercándose sin hacer ruido, pero el miedo en el aire era insoportable. Él no podía respirar con normalidad y el sudor frío lo cubría de pies a cabeza. La figura, ahora mucho más cerca, dejó de moverse. Y allí, en medio de la oscuridad, la linterna iluminó su rostro. No era humano. No lo era en lo más mínimo. Su cuerpo largo y retorcido se doblaba de formas imposibles como si fuera una sombra que tomaba una forma física. Su piel era de un negro profundo, tan oscuro que parecía absorber la luz de la linterna. Sus ojos, esos ojos reflejaban la luz de una manera antinatural, como si no fueran propios de un ser humano. El terror lo consumió por completo. Sintió que su corazón iba a salirse de su pecho. ¿Qué era eso? ¿Qué quería de él? No podía escapar, no podía moverse, y la figura lo observaba, acercándose cada vez más, sin prisa, pero con una calma aterradora. El aire se volvía más espeso. Podía sentir la presión a su alrededor, como si la misma oscuridad estuviera apretando su pecho. Y entonces escuchó una voz. No era humana, era un susurro bajo y gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra misma. No eres bienvenido aquí. El susurro vibró en sus oídos, atravesó su cuerpo y se instaló en su mente. El miedo lo paralizó aún más, y sus ojos se fijaron en esos ojos brillantes que lo observaban.
Un sudor frío recorría su frente. «No eres bienvenido aquí». La figura comenzó a moverse más rápido, como si estuviera lista para devorarlo, para arrastrarlo a la oscuridad. Él intentó retroceder, pero sus pies no respondían. El terror lo mantenía inmóvil. La linterna parpadeó. Su luz débil apenas iluminaba la figura, pero algo más comenzó a suceder. La oscuridad se estaba volviendo más espesa, más densa. Era como si el aire mismo lo estuviera atrapando. Las sombras parecían moverse hacia él, como si quisieran envolverlo por completo. La figura ya estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en su piel, y con un último esfuerzo, se giró para correr, pero las sombras lo rodeaban. No podía ver claramente, pero sentía su presencia en todas partes, sus ojos en cada rincón del sótano. Corrió, sin saber exactamente hacia dónde, solo quería alejarse de esa cosa, pero cada paso que daba parecía hacer que el espacio se alargara, como si el sótano nunca tuviera fin. El sonido de sus propios pasos resonaba en la oscuridad, pero el miedo lo cegaba. No podía pensar, solo quería escapar. La puerta del sótano estaba cerca. La luz de la linterna parpadeó una vez más, y en ese breve momento vio una sombra más grande que el resto. No era humana, era mucho más grande, y el sonido de sus respiraciones llenaba el aire. Con todas sus fuerzas empujó la puerta. La presión del aire, el miedo, todo se concentró en ese momento. Empujó con toda su energía, y finalmente la puerta cedió, cerrándose detrás de él con un estrépito. Se quedó allí, respirando con dificultad, en la oscuridad del pasillo principal, sin atreverse a mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, y su cuerpo temblaba. Estaba afuera, pero ¿realmente estaba a salvo? Los minutos pasaron, pero el terror no desapareció. Podía sentir la presencia aún allí, más cerca de lo que nunca había imaginado, como si la misma oscuridad lo estuviera atrapando, como si algo estuviera acechando más allá de las paredes. De repente, lo sintió, esa presión de nuevo, esa presión que lo oprimía desde dentro. Lo miraba, lo estaba observando. Miró hacia el pasillo. Estaba vacío, todo estaba en silencio, pero el miedo no desaparecía. La figura, las sombras, la sensación de que no estaba solo, todo seguía allí, acechando, esperando. Sin embargo, a lo lejos se oía un sonido bajo, como un susurro, pero no era humano. Era más como un lamento que parecía provenir de las profundidades del sótano. En ese momento comprendió lo peor. No era un simple edificio viejo, no era una escuela, era un lugar donde las sombras vivían, donde algo mucho más antiguo que el mismo edificio se ocultaba, esperando, y ahora era parte de él. La puerta se cerró detrás de él, y todo se desvaneció. Nadie más lo vio salir, nadie más lo oyó. Se convirtió en una sombra más atrapada en la oscuridad eterna. Hoy, esa escuela sigue en pie. Las luces se apagan, las puertas se cierran, pero en las sombras sigue la presencia. Y para aquellos que se atrevan a adentrarse en lo desconocido, tal vez se conviertan en parte de esa oscuridad también. Dicen que a veces en las madrugadas más silenciosas, cuando el viento sopla entre los pasillos vacíos, aún se escuchan los pasos de aquel conserje. Algunos juran haberlo visto, limpiando los mismos pisos que una vez recorrió, con la linterna aún en su mano. Tal vez no logró escapar, tal vez nunca quiso hacerlo.
porque hay lugares donde la oscuridad no olvida. Y si algún día escuchas un susurro detrás de ti, cuando creas estar solo, no mires atrás.